Buenas noches, apreciados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, buenas noches, ahí la Sí, señor. escucho. Buenas noches. ¿Y están mirando mi pantalla? Sí, Sí, al mío señor, yo estoy viendo. perfectamente. Sí, señor. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar en este CIPA la parte del álgebra proposicional para que ustedes, igual la mayoría ya han realizado sus avances, han recibido la retroalimentación. El día de mañana yo estaré retroalimentando los que están pendientes. Han publicado en estos días. Pero de todas maneras vamos a hacer un recuento de esos fundamentos que ustedes necesitan y deben tener claros para este desarrollo de esta actividad. Ya ustedes han tenido previamente las webconferencias y han podido participar en CIPAs de primera matrícula, donde les han explicado el tema, cómo deben abordarlo. No sé si ustedes tienen alguna inquietud al respecto. Bien, miren, lo primero que vamos a recordar, ustedes están mirando mi pantalla, me dicen, ¿cierto? ¿Me confirman si están mirando las diapositivas? Sí, señor. Bien, Sí, señor. pues Sí, señor. inicialmente vamos a repasar la lógica proposicional. Ustedes ya saben, han leído, se han enterado por videos, por otras reuniones de CIPAs o webconferencias que una proposición es una frase o un enunciado, el cual podemos siempre afirmar si es verdadera o es falsa. Es decir, le podemos asignar un valor de verdad. Una oración que puede ser sencilla, como puede ser compuesta. En este caso, por ejemplo, y les pregunto a ustedes, esta oración que aparece ahí, la están observando, las elecciones del Congreso en Colombia se realizarán en marzo. ¿Ustedes consideran que es una proposición o no es una proposición? Es una proposición. Correcto, correcto, porque podemos afirmar si es verdadera o si es falsa. ¿Listo? Miremos esta otra oración que dice feliz cumpleaños en medio de signos de admiración. ¿Ustedes consideran que es una proposición? No, no lo es. Correcto, no lo es porque si nosotros dimos feliz cumpleaños, ¿cómo sabemos que algo es verdadero o falso? En ese caso no podríamos decir ningún valor de verdad. Los días tienen 24 horas. ¿Consideran que esta oración es una proposición? Sí lo es. Correcto. ¿Qué días estudias lógica? ¿Consideran que es una proposición? No lo es. Correcto. No dejes de soñar. ¿Cómo les parece? No lo es. Correcto. Popayán es la capital del Valle del Cauca. Sí lo ¿Cómo es. Muy bien. Mire que aquí tenemos unas oraciones que evidentemente son proposiciones y otras que no, porque no podemos emitir un juicio de verdad o de falsedad. Bien. Recuerden que existen dos tipos de proposiciones, unas proposiciones simples y otras que se forman uniendo las simples mediante unos conectivos que se llaman compuestas. Entre las proposiciones simples, que también se llaman atómicas, se dice que son frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones, que sean proposiciones. Y estas oraciones, como toda oración en español, cuando usted estudia el español normal, le aparece que está compuesta por un sujeto, que es de quien se habla, por un verbo, que es la acción, y por un predicado. Por ejemplo, todos los días tienen restricciones de movilidad, todos los días. En este caso, el sujeto sería todos los días, el verbo tienen de tener. ¿Y cuál es el predicado? Pues restricciones de movilidad. Es una proposición simple.
En esta segunda oración, donde dice la UNAD es una mega universidad, ¿de cuál es el sujeto ahí, muchachos? La UNAD. Correcto. La UNAD. ¿Cuál sería el verbo? Súper. No, ¿cuál es el verbo ahí, muchachos? En esa oración. Universidad, No, ese es un sustantivo. mega. No, señor. Este mega es un adjetivo. Es Es correcto, porque es del verbo Es ser, universidad. ¿cierto? Entonces estamos diciendo que la UNAD es el sujeto, es el verbo de ser, es una mega universidad. Bien, analicemos esta tercera oración. Andrés está matriculado en pensamiento lógico. ¿Cuál sería el sujeto? ¿De quién estamos hablando? De Andrés, Correcto. El Andrés. verbo. ¿Cuál es el verbo? matriculado. Pensamiento. Está. No, el verbo es estar. El verbo es estar. Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, ellos están. Entonces, está y el predicado matriculado en pensamiento lógico. Son 3 ejemplos de proposiciones simples. Analicemos entonces qué es una proposición compuesta. Cuando una de estas o varias proposiciones simples las unimos mediante conectivos lógicos o conectores lógicos que se llaman también operadores. Lo que estamos construyendo son proposiciones compuestas. Por ejemplo, miren, unimos la 1 y la 2 mediante un conectivo que en este caso sería la I. Dice, todos los días tienen restricciones de movilidad y la UNAD es una mega universidad. Ahí hemos utilizado un conector lógico que es la I. Otro ejemplo, también sobre estas mismas proposiciones simples, pero bajo otros conectivos. Dice, si la UNAD es una mega universidad, entonces Andrés está matriculado en pensamiento lógico. Aquí los conectivos son sí, entonces. ¿Alguna inquietud? O este tercer ejemplo, Andrés está matriculado en pensamiento lógico, sí y solo sí. Todos los días tienen restricciones de movilidad. Aquí el conector es sí y solo sí. Mire, hemos utilizado diferentes conectores para formar una nueva oración compuesta por 2 o más proposiciones simples. Entonces, proposiciones simples, proposiciones compuestas. Ahora observe que en su actividad hablan de un lenguaje simbólico, es decir, que estas diferentes proposiciones las podemos representar mediante símbolos matemáticos con letras. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, las letras y los conectores. ¿Cuál es el lenguaje natural? Pues es el idioma que hablamos todos los días en nuestro cotidiano vivir. Ese es el lenguaje natural. Lenguaje simbólico es representar esas oraciones que hemos construido anteriormente, pero mediante letras minúsculas, como por ejemplo la P, la Q, la R, la S. Usted puede utilizar cualquier letra del alfabeto, pero en este caso se utilizan las minúsculas. Miren, por ejemplo, en el lenguaje natural, cuando usted dice no, no quiero algo, no voy a cine, no quiero salir, no voy a estudiar, no voy a hacer la tarea, entonces es el símbolo, puede ser esta línea curva que ustedes la observan ahí, que corresponde a la negación. En el nombre de lógica es la negación. O puede ser una línea recta también. No sé si ustedes han observado un símbolo que es una línea recta como una L acostada. Hasta ahí estamos. La I, el lenguaje natural, cuando usted dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces está utilizando un conector, el I, que su símbolo en álgebra proposicional es la V invertida y se denomina la operación como conjunción. Otro lenguaje natural es o estudio o voy a cine, o mejor me voy a hacer deporte, dice uno. El símbolo es la V y se llama la operación disyunción.
disyunción. Otro conector, cuando dice usted, sí, entonces, si yo compro boleto, entonces voy al partido del Deportivo Cali. O si llueve, entonces no asisto al estadio. Sí, entonces, es una condicional. Si se cumple el antecedente, entonces hay un consecuente. Y el último es, en el lenguaje natural, es sí y solo sí. Yo apruebo el examen sí y solo sí estudio fuertemente. O yo apruebo mi curso sí y solo sí presento todas las actividades que están programadas en la agenda. Entonces se llama bicondicional porque funciona en las dos direcciones. Es decir, yo puedo decir que gano mi curso si solo si hago todas las actividades, pero usted puede decir, si hago todas las actividades, entonces si hago todas las actividades o hago todas las actividades si solo si gano el curso de pensamiento lógico. Entonces, mire que este lenguaje natural lo hemos representado mediante unos símbolos matemáticos y cada uno de esos le hemos asignado un nombre: negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Analicemos cada uno de esos conectores. Muchachos, la conjunción, que es el I, conector expresa con la letra I, de griega. El lenguaje simbólico se representa con la V invertida. Por ejemplo, Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica. Pues mire, la preposición compuesta, y P es Andrés estudia inglés, Q, Juan estudia lógica. Entonces, en lenguaje proposicional, si las unimos mediante el conector I, nos quedaría de esta forma: P y Q. Aquí está, mírenlo, P y Q. ¿Lo observan en la parte inferior, muchachos? Se lee Andrés estudia inglés y Juan estudia lógica. ¿Hasta ahí me están siguiendo, muchachos? Sí, señor. Bien, pasemos al otro conector, que es la disyunción. La disyunción representa la letra O. Hemos dicho, es una V invertida. Por ejemplo, con las mismas proposiciones, Andrés estudia inglés, Juan estudia lógica, P y Q, que son los nombres que le hemos asignado. Podemos representarlas en lenguaje proposicional como P o Q. Andrés estudia inglés o Juan estudia lógica. Se representan simbólicamente como P o Q. Bien, la negación, pues la negación hemos dicho que es cambiar el valor de verdad de una proposición. Entonces, si una proposición es verdadera, su negación pues será falsa. O si una proposición es falsa, pues su negación será verdadera. Mira aquí la L que yo le decía invertida, esa L también significa negación. Los dos símbolos usted los puede representar. Por ejemplo, tenemos esta proposición: Andrés estudia inglés. La podemos representar como P. O Juan estudia lógica, que la representamos como Q. Negadas quedarían: Andrés no estudia inglés, o no es cierto que Andrés estudia inglés. Una de las dos formas cualquiera de las dos formas es válida. Se puede decir Andrés no estudia inglés, está negando que él no estudia inglés, evidentemente, o no es cierto que Andrés estudia inglés. Mire, se simboliza como no P. O también podríamos decir, no es verdad que Juan estudia lógica. Es otra forma de negar una proposición. Usted simplemente dice no, o no es cierto que, o no es verdad que. Esas tres formas está negando una proposición. No sé si tienen alguna inquietud, muchachos, hasta el momento. ¿O está todo claro? No, señor. El bicondicional o equivalencia, doble implicación, cualquiera de los tres: equivalencia, doble implicación o bicondicional, es el conector que tiene un antecedente, sí y solo sí, un consecuente. En el lenguaje simbólico se representa por una flecha que tiene doble sentido. Significa que, les decía, aplica de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, P es Andrés estudia inglés, Q Juan estudia lógica. Entonces, Andrés estudia inglés sí y solo sí, Juan estudia lógica.
Podríamos decir lo contrario. Juan estudia lógica, sí y solo sí. Andrés estudia inglés en los dos sentidos y se simboliza como P y solo sí Q. La flecha de doble sentido. ¿Listo? Eso es la bicondicional o equivalencia o doble implicación. El condicional, que va en una sola dirección, muchachos, este se diferencia del anterior porque va en una sola dirección, está formado por si un antecedente, entonces un consecuente. Si antecedente, entonces consecuente. Se representa, les decía, con una flecha en una sola dirección. Lo que está antes de la flecha se llama antecedente, lo que está después de la flecha se llama consecuente. Por ejemplo, miren, si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. ¿Cuál es el antecedente? Hoy es lunes. ¿Cuál es el consecuente? Ayer fue domingo. Pues si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Y se escribe P, entonces Q, como está en la forma simbólica. Condicional. Hasta ahí preguntas sobre esos símbolos, muchachos, sobre los conectores. ¿Alguna inquietud? No, señor. Bien. Entonces, mire que cada símbolo de esos tiene una tabla de verdad. Dice valores de verdad de los conectores lógicos. Cuando usted tiene, observe aquí, dos proposiciones, P y Q, eh, cada una de esas proposiciones va a adquirir cuatro posibles valores de verdad. ¿Cómo sabe que existen cuatro posibles valores de verdad? ¿Qué representa eso? Pues mire, aquí hay dos proposiciones, P y Q. Representa las posibles combinaciones que pueden tomar esos valores de verdad, o que ambas son verdaderas al mismo tiempo, que las dos proposiciones sean verdaderas, o que la una sea verdadera, P sea verdadera y la otra falsa, o que P sea falsa y la otra verdadera, o que las dos sean falsas. Hay cuatro posibles combinaciones de valores de verdad entre esas dos proposiciones. Por eso son cuatro renglones. Mira, ahí dice combinaciones. Solo existen esas cuatro posibles combinaciones, que ambas son verdaderas, que una sea verdadera o la otra falsa, o al inverso, que una falsa y la otra verdadera, o que las dos sean falsas. Esas son las cuatro posibles combinaciones. La negación, deseamos, es establecer el valor contrario al valor de verdad de la proposición. Por ejemplo, mire, si P es verdadera, pues su negación es falsa. Si P es falsa, su negación es verdadera. Entonces, no es más, sino cambiarle el valor de verdad. Ahora, para la conjunción, muchachos, tabla de verdad de la conjunción. Característica. ¿Cuál es la característica que la diferencia de las demás? Pues que la conjunción, la I, es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Al mismo tiempo, simultáneamente, tienen el valor de verdad verdadera las dos. Entonces en los demás casos es falsa. Es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cuál es la tabla de verdad para la disyunción? Entonces, únicamente es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Mírelo aquí en el último renglón. Falsas si las dos proposiciones son falsas. En los demás casos, con una que sea verdadera, entonces la disyunción es verdadera. Si una de las dos es verdadera, entonces la disyunción va a ser verdadera. A diferencia del anterior, que se requería que las dos sean verdaderas para que la conjunción sea verdadera. El condicional tiene la característica, es únicamente falsa, muchachos, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es la única posibilidad para que la condicional sea falsa. En los demás casos es verdadero. Entonces, antecedente verdadero, consecuente falso, no es condicional falsa. ¿Estamos de acuerdo? Y la bicondicional, pues tiene la característica de que es únicamente verdadera cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Mire, las dos son verdaderas, entonces verdadera. Las dos son falsas, entonces falsa.
la doble implicación. Si tienen el mismo valor de verdad, son verdaderas. Si tienen diferente valor de verdad, son falsas. Esta es la base de la álgebra proposicional, muchachos. Estas son las reglas de juego. Siempre le digo, como cuando usted descarga su videojuego en su equipo, en su computador, usted lo primero que se hace es aprenderse las reglas de juego, porque usted sabe con qué tecla va a disparar, con qué tecla tiene que agacharse, con qué tecla tiene que correr. Si usted no se aprende esas reglas de juego, usted pierde el juego y se le aparece en su pantalla Game Over. Usted se frustra y dice, este juego ya lo perdí. Lo mismo ocurre aquí, a usted le dan unas reglas de juego que si usted las sabe aplicar, entonces va a ganar el juego y se va a sentir satisfecho porque le fue bien. ¿Por qué? Porque supo aplicar las reglas de juego. Entonces, esto es las reglas de juego, muchachos, como cuando usted instala su videojuego. Así estas son. Si usted las sabe aquí manejar, con seguridad va a ir como en patines. Va a ir muy bien. Pues, analiza. Dime, pregunta. Profe, Dime. profe, por ejemplo, en esa tabla que tenemos ahí en pantalla, en la de color anaranjado que dice P La y Q, conjunción, P y Q. Ajá. Se y llama conjunción. si estuviera dentro de un paréntesis y antes del paréntesis hubiera una negación, el símbolo de negación, ¿cómo se Ujú. aplicaría ahí en esa tabla los valores de verdad? Pues, bien. Pues mire, ahí pasa esto. Pasa esto, muchacho. Compañero dice, bueno, ¿qué pasa? Y por ejemplo, tengo una nueva columna aquí que me dice no, que niegue la P y Q, ¿sí o no? Pues Sí, como la señor. negación, recuerde que la negación es cambiar el valor de verdad. Entonces yo me voy aquí a mi columna donde está la conjunción. Ah, en el primer renglón está verdadera, entonces la negación será falsa. En el segundo renglón está falsa, por lo tanto la negación será verdadero. Tercer renglón está falso, mi negación será verdadero. Cuarto renglón está falso, entonces mi negación será verdadero. Si lo vieron, es cambiar los valores de verdad de esa columna. ¿Quedó claro ahí? Entendido, profe. Sí, señor. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre estas tablas de verdad? Recuerde que van a ser las reglas de juego con las que usted va a hacer su juego, a ganar. Entonces miremos que, un ejemplo, acá tenemos este ejemplo. Nos dan tres proposiciones donde dice P, la sala de Zoom está cerrada. Q, la webconferencia ocurrirá otro día. R, el tutor estará disponible mañana. Entonces me dan en lenguaje simbólico, muchachos, estas proposiciones P o Q, sí, solo sí, Q y R. Pues díganme ustedes cómo transformaríamos al lenguaje natural este lenguaje simbólico. ¿Cómo quedaría con esas tres proposiciones? ¿Cuál sería P o Q? ¿Qué traduce eso al lenguaje cristiano, a nuestro lenguaje humano? La sala de Zoom o la webconferencia ocurrirá otro día. Completita, no. Entonces, y solo entonces, la Y webconferencia ocurrirá otro día y el tutor estará disponible mañana. correcto. No es entonces, es sí, solo sí. Sí, solo sí. Entonces, ¿cómo quedaría? Solo sí. Vuelven y Y leanla. cuando la Completica. sala está cerrada o la webconferencia ocurrirá otro día. Sí, solo sí. La webconferencia ocurrirá otro día. Sí. Y el tutor estará disponible mañana. Correcto, muy bien. Yo, profe. Excelente. Dime. Sí, dime. Bueno, me habló una voz femenina que quería participar. Bueno,
Sigamos. Entonces, bien. Mire, aquí queda P es la sala de Zoom está cerrada o la webconferencia ocurrirá otro día, lo que dijeron ustedes, sí y solo sí. La webconferencia ocurrirá otro día y el tutor estará disponible mañana. Muy bien, excelente. Veamos entonces si nosotros queremos construir una tabla de verdad para esa proposición compuesta. Primero, lo que debemos analizar es identificar cuántas proposiciones simples están participando. ¿Cuántas tenemos ahí? 3. 3, la P, la Q y la R. Entonces, para construir nuestra tabla debemos identificar cuántos renglones va a tener nuestra tabla. Entonces, mira, aquí dice que el número de filas resultan de esta formulita 2 elevado a la n, donde n pues, es el número de proposiciones. En este caso son 3. 2 elevado a la 3, míralo aquí. 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2. Va a tener 8 filas la tabla de verdad. Miremosla. Miremosla, miremosla. Bueno, aquí tenemos PQR. Eso está, mírenla. No, esta no es. Vamos a hacerla entonces, porque no está ahí. Pues tendríamos que, va a tener 8 filas. ¿Cuáles serían esas filas? Pues tendríamos P, mire, tendríamos las proposiciones simples, la P, la Q y la R. Como son 8 filas, ¿cómo construyo las posibles combinaciones? Serían 8 posibles combinaciones que hay entre estas tres. La primera combinación es, hasta luego, que las tres sean verdaderas al mismo tiempo. Las tres sean verdaderas. Para no confundirme Oye, con los, dime, ¿no son 4 columnas? o 4 columnas. ¿Por qué 4? No, columnas va a haber más. Va a haber varias columnas. Estamos hablando de las filas, las que van Esas son las horizontales. filas. 4 son cuando hay dos proposiciones. En este caso van a haber 8 porque hay 3 proposiciones. Entonces, mire, para poder, usted dice, bueno, la primera verdadera, la segunda, las 3 verdaderas al mismo tiempo. Usted podría decir esta verdadera y esta falsa. Y así sucesivamente. Lo más fácil para que usted no se confunda haciendo estas combinaciones, pues es darle a P 4 verdaderas y 4 falsas. Ahí garantiza usted que tiene las 8 posibles opciones. A la Q me va a dar 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y a la R, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Entonces, mire, la primera combinación es que las 3 sean verdaderas. Segunda combinación, las 2 primeras verdaderas, la tercera falsa. Tercer combinación, P verdadera, Q falsa y la otra verdadera. Si ve que ahí están todas las 8 posibles combinaciones que existen entre esas 3 proposiciones. Es decir, no hay más Y, combinaciones sino esas 8. Dime. y en caso de que sean más proposiciones, Pues si son 4, entonces sería 2 a la 4, que eso da 32. Ahí serían 8 verdaderas, 8 falsas. Perdón, 32, la mitad de 32. A ver, perdón, estoy falso. 32 no da 2 a la 4, eso da 16. 16. Eso da 16, muchachos. Entonces, sería 8 verdaderas, 8 falsas. Q, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. R, 2 ahí se verdaderas. realizaría Dime, se haría aquí la hay, división, ¿no? correcto. Prácticamente eso. Así es. Ok. ¿Listo? Entonces, mire, si yo quiero realizar, por ejemplo, aquí para esta expresión que tengo aquí, mi tabla de verdad, entonces prima siempre los paréntesis. Si hay paréntesis, usted debe empezar
por trabajar los paréntesis. Por ejemplo, P o Q. Entonces, P o Q. Recuerde que la disyunción, nosotros en esta tabla de acá, decíamos que la disyunción, mire, la disyunción aquí la tenemos, es falsa cuando las dos son falsas. Por eso le digo, esas son las reglas de juego. Pues vuelva acá. Falsa cuando las dos son falsas, reglas de juego. Entonces, como estamos comparando P y Q, entonces usted mira las columnas de P y Q. Ah, mire aquí, verdadero, verdadero, no, verdadero, 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 falso, verdadero, falso. Aquí en los dos últimos, mire, falso, falso, entonces falsa. El último renglón, falso, falso, entonces falsa. Las demás será verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Y me falta creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdadero. Son falsas cuando las dos son falsas. En los demás casos, verdadero. ¿Sí lo vieron? Sí, profe, pero en este caso estamos hablando de 3 proposiciones, ¿no? Correcto. 3 proposiciones. Pero mire que el primer paréntesis decía P o Q. Voy por el otro paréntesis, Q y R. Entonces, Q y R. ¿Qué decía de la conjunción? ¿Cuál era la característica de la conjunción? Cuando ambas preposiciones son verdaderas. Perdón. Correcto. Es verdadera cuando las dos son verdaderas. Mire, primer renglón, como estoy con Q, R, ahora me remito a Q y a R, las dos verdaderas, entonces verdadero. Voy a buscar otro renglón donde las dos son verdaderas. Ah, mire, aquí las dos son verdaderas, entonces va a ser verdadero. En las demás, falso. Falso, falso, falso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falso, falso y falso. ¿Sí la vieron? Ya tengo los dos paréntesis, muchachos, tengo los dos paréntesis. Me falta el bicondicional, sí, solo sí. Entonces, hago otra columna para el P o Q, sí, solo sí, Q y R. Entonces, ¿cuál es la característica del sí, solo sí? La regla de juego. Cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Correcto. Entonces, mire, en el primer renglón las dos son verdaderas, verdadero. Busquemos otro renglón donde las dos tengan el mismo valor de verdad. Mire aquí, en este renglón, verdadero, porque las dos son verdaderas. En este penúltimo renglón las dos son falsas, pues verdadero, y en el último las dos son falsas, verdadero. En los demás será falsa. Aquí tenemos una falsa por aquí, que corresponde a esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mire que con que usted se sepa las reglas de juego, eso es facilito. Tiene que hacer nada más sino aplicar las reglas de juego, como el videojuego. Preguntas. Pues mire, este es el resultado de esa proposición compuesta. Ahí lo tienen. ¿Les quedó claro ahí, muchachos? Y ustedes lo verifican después. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos otra, a ver, ¿qué dice aquí? Vamos a ver, muchachos. Bueno, estas son la tablita de la guía. Bueno, aquí está desarrollado nuestro ejercicio. Mire lo que hicimos ahora. Entonces, miremos que lo va desarrollando poco a poco. Igual les queda grabado a ustedes para que miren cómo se forma la tabla de verdad. Preguntas sobre las tablas de verdad, ¿les queda claro? ¿Tienen alguna inquietud?
¿Qué pasa cuando todos los resultados son verdaderos? ¿Cómo se llama? Una Tautología. tautología. Correcto. Ya, Como en tautología. como en este caso que hay verdaderos y falsos, ¿cómo se llama? Una contingencia. Muy bien. Y cuando todos son falsos, Tradición. contradicción. Eso es. Contradicción. Correcto. Pero mire que a ustedes les piden, verifique en el simulador para saber si le quedó bien realizada la tabla. Entonces, ustedes aquí en el entorno de aprendizaje encuentran el enlace para trabajar con el simulador. Ahí usted le da clic en el enlace que aparece, donde tenemos el enlace para el simulador, introduce la proposición compuesta y el simulador, el software le arroja inmediatamente la respuesta. Usted debe comparar. Ahora, por ejemplo, había estudiantes que me decía, profe, pero es que haciéndolo manual me da un resultado y en el simulador me da otro resultado. Lo que pasa ahí es que usted debe tener en cuenta que, mire, observe aquí, usted primero puso la P, después la Q y después la R. En ese orden, a la P le dio 4 valores verdaderos y 4 valores falsos. A la Q le dio 2 valores verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Ya a la R le dio verdadero, falso, verdadero, falso. Resulta que cuando van a introducirlo en el sistema, primero escriben la R, después escriben la P y después escriben la Q. Y aquí le da que, por ejemplo, que falso, falso. Y mire, entonces todo se le desordena. Pues obvio no le va a dar igual que aquí el mismo resultado. Usted tal como hizo su tabla a mano, asimismo debe ingresarla en ese estricto orden, la ingresa a su simulador. ¿Estamos de acuerdo? Para tener el mismo resultado. Si al simulador le cambia el orden, pues entonces usted cambia el orden en su tabla que hizo a mano para que le dé igual, porque debe darle el mismo resultado. ¿Alguna pregunta? Entonces decíamos, el simulador le va a arrojar el resultado y usted compara si le quedó bien resuelto o mal resuelto el ejercicio. Ahora, sobre ese primer ejercicio, recuerden que ustedes ya muchos lo han subido también al entorno, al foro, perdón, donde se hace la retroalimentación, hacer un video de máximo 5 minutos que tenga las siguientes recomendaciones. Ojo que usted lo primero que debe hacer en el video es su presentación personal en inglés, donde usted dice su nombre, su edad, la ciudad donde vive y el programa en donde está matriculado. Entonces, my name is Pepito Pérez. Mi edad es I have 20 years old. I live in Cali o I live in Popayán, donde usted viva. Bueno, el programa donde está matriculado hace la presentación personal y después, una vez que termine de hacer su introducción en inglés, explica el primer ejercicio, pero ya en español. Eso lo hace en español, no se va a asustar. Entonces usted dice que mis proposiciones son estas, que hice esta tabla por esto, me salieron tantas filas por esto y esto, porque hice este cálculo, las organicé de esta forma y de acuerdo a las leyes a las reglas de juego que vimos, entonces los resultados son los siguientes. Usted lo explica, pero ojo que también aparte de explicarlo, pues acá en un circulito en la parte lateral debe aparecer su rostro, frente, listo y sin ningún filtro, es decir, se debe aparecer su rostro. Hay hay unos programas que nos permiten grabar videos y aquí le queda en una esquina el rostro de la persona que está hablando para saber que usted es el que está haciendo la sustentación. Y en la pantalla aparece el ejercicio, el documento en Word o en PDF que usted envió. Dice, para la realización del video puede usar la cámara de un celular, o sea, que alguien lo vaya filmando a usted y usted va hablando y va escribiendo, o la cámara de una computadora u otra alternativa que se le facilite. Que yo no tengo computadora en mi casa, pero entonces tiene celular, entonces pídale a su hermano que haga el favor y lo grabe ahí sustentando. Usted pega un papel bond en la pared y ahí va desarrollando el ejercicio.
Eso también es válido. Entonces, hay varias opciones. No tiene por qué vararse en el video de sustentación. Importante, muchachos. A veces ustedes realizan el video y en su computador, como lo trabajaron en su computador, ahí sí les abre. Pero cuando ustedes lo envían, entonces, por ejemplo, llega al entorno de evaluación donde yo lo reviso y le doy clic en el enlace, usted tiene que enviar es el enlace del video, no el video como tal, sino el enlace donde yo haga clic y abra el video. Entonces, generalmente en algunos videos aparece que solicite permiso o solicite autorización para ver el video o el video caducó. Entonces, ojo con eso, muchachos. Antes de publicar el enlace, envíeselo a un amigo o a su hermano que está por allá en otro lado. Dígale, ve, por favor, verifica si este video abre en otro computador. Entonces su amigo verifica, dice, ah, sí abre. Entonces usted ya está seguro de que sí va a abrir en otro computador. Como le digo, a veces abre en su computador porque ahí lo creo, pero en otro computador no abre, entonces ahí tiene dificultad. Entonces, cerciórese, dígale a un amigo o a su hermana o a su papá que vive en otro lado, dígale, por favor, revisa si abre este video. ¿Listo? Entonces, asegúrense de eso. Porque el video tiene un puntaje bastante alto en la calificación, entonces, si usted no presenta video, imagínese todo lo que pierde. Entonces, por favor, verifiquen eso. ¿Les queda claro sobre esta parte, muchachos? ¿Alguna inquietud? Señor. Sí, señor, todo claro. Bien. En el ejercicio 2, donde donde hablamos de la aplicación de la lógica fundamental, pues mire que ya hay proposiciones compuestas un poco más complejas y usted debe traducirlas al lenguaje simbólico. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar unas proposiciones y unos conectores lógicos que las unen. Dice, si María usa tapabocas, entonces tiene menor probabilidad de contagio. Y si tiene menor probabilidad de contagio, entonces protegerá a su familia. Por lo tanto, si María usa tapabocas, entonces protegerá a su familia. ¿Cuántas proposiciones ven ustedes allí? ¿Cuál sería una primera proposición? Llamémosla P. Si María usa tapabocas, sería la primera, ¿no? Bueno, quitémosle el sí. María usa tapabocas. ¿Cuál sería otra proposición? Menor probabilidad de Tiene contagio. menor, Ajá, tiene menor probabilidad de contagio. ¿Cuál sería otra? Proteger a su familia, a su familia. proteger a su familia. Correcto. Proteger a su familia. Pues hay tres, ¿sí o no? Entonces, díganme cómo quedaría eso en lenguaje simbólico. ¿Quién se atreve ahí? Con PQR. ¿Cuál sería una primera? P, entonces, Ajá, P, correcto. Entonces Q sería una primera. Después, ¿qué sería? Otra. Ahora las unimos, no se preocupen. Y entonces Q, Tiene menor, ¿cómo? Acá. Tiene, menor probabilidad de contagio, ¿cómo dijiste? Q, entonces R. Eso, Q. Entonces, R, muy bien. Y la última, por lo tanto, ¿cómo sería? P, entonces, R. María usa, entonces protegerá a su familia, correcto. Entonces, ahora sí, unámoslas. Entonces dice,
Si P, entonces Q, y María usa tapabocas, entonces tiene menor probabilidad de contagio y, ojo ahí, y, ¿sí o no? La otra, si tiene menor probabilidad de contagio, entonces decíamos R, que es la segunda, pegar a su familia. Por tanto, ese por lo tanto, ¿cómo lo simbolizamos? Sí, solo sí. No, con el entonces. Condición. ¿Listo? Entonces, si María usa tapabocas, entonces protegerá a su familia. ¿Sí lo vieron? Por tanto, ese por tan lo tanto es entonces, miremoslo, mire a ver aquí va a aparecer. Mírelo, 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 mírelo. Vamos a ver, mire, María usa tapabocas, menor probabilidad, R. El sí, entonces, aquí está el lenguaje simbólico, P entonces Q, la otra P entonces R y la otra P entonces R. Ahora esas tres, mírenlas, P entonces Q y Q entonces R, ¿sí las vieron? Es la misma que nosotros escribimos allá arriba. Mírelo aquí, por tanto, Sí, sí. es el entonces. Hay preguntas, muchachos. ¿Les quedó claro? Díganme si tienen alguna duda para... Bien, Profe, una pregunta. dime. En el ejercicio 3 solamente hay que cambiar la frase por los símbolos, ¿cierto? En el ejercicio 3, a ver, yo creo que es en el 2, mujer. En el 2, perdón, sí, profe. Y correcto, y una vez hayas hecho esta proposición ya en lenguaje simbólico, pues tú la verificas con el simulador. El siguiente enlace es el simulador. Entonces vas al simulador, la introduces y obtienes tu resultado. Entonces la clasificas si es una tautología, si es una contingencia o si es una contradicción. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Listo, tienen que profe, hacer gracias. en el punto 2. Bien. Pues miren, aquí vamos antes de entrar a esto. Ahí están mirando mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a mirar. A ver aquí. Mm, Bien, muchachos. Vamos a mirar estos juegos para que ustedes vayan profundizando. Bien. Primero veamos esto. ¿Están mirando mi pantalla? Sí, señor. Profesor, una pregunta. Esta clase está siendo grabada, ¿cierto? Sí, señor. Así es. Ok. Permítanme, algo pasó aquí. Ahí. Permítanme que no era esto lo que yo quería. Aquí está. Entonces, este es un quiz. Vamos a ver cómo les va a ustedes en este pequeño quiz, donde la primera pregunta dice, ¿cuál es el conector lógico que me indica que hay un condicional?
Primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Mire, orden. ¿El Primero, segundo? segundo, tercero, cuarto. ¿Qué dicen los demás? Segundo. Primero, segundo, tercero, cuarto. El primero. El primero. Van Segundo. dos. Segundo. No, Van el tres. segundo. Primero. Van El segundo. cuatro. El ¿Qué segundo. dicen el primero? 4 versus 2. 5 versus 2. La mayoría dice que el segundo. Hay un condicional, recuerde, condicional. Veamos si es cierto. Muy bien. Hemos pasado la primera prueba. El otro es un bicondicional, ¿lo recuerdan? Bicondicional. Mire este. Si Colombia es un país vulnerable al cambio climático, entonces el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Colombia es un país vulnerable al cambio climático. Por tanto, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento? Tranquilos, piénsenlo, coja un lápiz, una hoja. Ahí mírelo a ver cómo plantea las proposiciones y diga si el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Hagan primero en su hoja o en su tiempo. No se estresen. ¿Cuántas proposiciones hay, muchachos? Hay 2. 2, 3, correcto. profe. 2, mujer. 2, ¿cierto? La P sería Colombia es un país vulnerable al cambio climático. La Q, el Plan de Desarrollo Nacional debe implementar acciones de mitigación al cambio climático. Entonces, ustedes me dicen cuál de esas 4 es la respuesta correcta. La primera, en el orden que la estoy indicando, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Primera. La primera. La primera. Van 2 que dicen la primera. ¿Quién más dice, opina algo? Profe, la primera es condicional, ¿cierto? El condicional es el entonces. La primera. La primera. 3, Sí, la primera, 4, profe. 5 que dice la primera. Vamos a ver si es cierto. La primera. Error, muchachos. No es la correcta. Volver a intentarlo. Entonces, ¿por qué? Mire, porque aquí hay una O. ¿Y dónde han visto ustedes una O por ahí? Aquí hay una O. Aquí dice P, entonces Q, O, P. Y acá no hay O. Profesor, disculpe. ¿Es la cuarta? Sí, ¿Es la la cuarta? cuarta. Va 1. ¿Quién más dice la cuarta? Profe, una Profe, pregunta. yo creo que es la segunda. La segunda. Dime, pregunta mujer, ¿qué me ibas a Profe, la preguntar? cuarta. La cuarta van 2. 2 contra 1. ¿Quién dice, quién da más? Profe, una pregunta. Dime. Bueno, si bien ahí no dice O, entonces sería la cuarta, que sería I. Pero entonces, ¿cómo deduce uno cuando es O o I? Porque es que cuando hay un punto seguido, como aquí, muchachos, eso lo les había aclarado, cuando hay un punto seguido, siempre se utiliza el I. ¿Listo? Y Ah, Colombia. ok. Pues y Ah, ok, Colombia. perfecto, profe. Entonces, van 2 a 1. ¿Quién más dice? 2, la ¿No cuarta. sería la cuarta? Pues digo que la cuarta. Correcto. La cuarta, mire que la segunda tiene un sí, solo sí, ¿cierto? Entonces, acá no hay sí, solo sí. No hay ninguna parte que diga sí, solo sí.
Miremos la cuarta. Muy bien. Pues mire que ya hemos ganado 2 puntos. Veamos la tercera. Dice, el sistema del servicio social unadista es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas y la UNAD está comprometida con los problemas sociales y solo si la UNAD es la primera mega universidad del país. ¿Cuáles son los conectores lógicos presentes en el anterior argumento? ¿Qué conectores se encuentran ustedes ahí? ¿Cuál es el primer conector que encuentran? Entonces, Yo veo un, Analiza. yo veo un bicondicional y conjunción. Conjunción y condición. Yo digo que es la 3. La 3. Conjunción y bicondicional, la tercera. Vamos a ver si es cierto. Muy bien, muchachos. Van ganando 3 puntos. Ahora, la tabla de verdad de la imagen corresponde a una que contingencia, contradicción, tautología o indeterminación. Miren los resultados. Tautología. Tautología. Sí, una ¿Seguros? tautología. Excelente. Van ganando 4 puntos. A ver, miremos el quinto. Dice, si un estudiante en la UNAD participa oportunamente en los foros, entonces se apropia del conocimiento. Si un estudiante no se apropia del conocimiento, entonces el estudiante no aprueba el curso. ¿Cuáles son las proposiciones simples del argumento? ¿Cuáles son las proposiciones simples? Dice. ¿Cuántas proposiciones hay ahí? 3. Hay ¿Cuáles 3. serían? Ajá, ¿cuál sería la primera? Si un estudiante de la UNAD participa oportunamente en los foros. Bueno, esa es una. Un estudiante. ¿Cuál es la otra? Se apropia del conocimiento. Correcto, van 2. ¿Cuál es la tercera? El estudiante no Un aprueba el estudiante- curso. Ajá. ¿Segura, segurita? ¿Sería en positivo? Correcto, en positivo. Entonces, ¿cómo queda? El estudiante aprueba el curso. Correcto, Bueno, cuando usted con el no, pues le coloca la negación en lenguaje simbólico, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál de estas 4 sería? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? De acuerdo a lo que ustedes las dijeron. la primera. Va 1. ¿Quién más? ¿Quién da más? La primera. Van 2. La segunda. 2-1. ¿Quién da más? Un último ahí que primera, diga. La primera, van 3-1. A ver, veamos si las ganan los. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, por ese lado sí hemos entendido lo que son los conectores y el lenguaje. Miremos en este otro. Ya miramos ese. ¿Cuál fue el que miramos? ¿El primerito o el 2? Primer 2. El 2 ya lo miramos, ¿no? Ojo aquí, muchachos. Si ustedes fallan, hacen que esa bomba explote. Dice, si tenemos la siguiente proposición compuesta, si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es su lenguaje simbólico? ¿Azul, amarillo, verde o naranja? Amarillo. 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 Amarillo, porque ¿Seguros? Sí. Si hacen estallar esa bomba, Sí. ustedes son los responsables. sí. Muy bien, correcto. La siguiente tabla de verdad corresponde a una, ¿qué es eso? Una Tautología. equivalencia. Ay, no Amarillo. veo todo, no veo Tautología. bien. Son nubecitas. Sí, no se ve bien. Digo, no, pero ahí hay verdaderas. Contingencia. Ay, no, Espera, a ver. no Contingencia. puedo visualizar Ah, no, al final hay bien. una falsa, hay una Hay una falsa. Dos. no, Contingencia. varias.
Sí, sí, hay Contingencia. varias. No, si hay varias. Es una Una contradicción. contingencia. No, contingencia. Contingencia. ¿Seguros no hacen explotar esa bomba, Naranja. muchachos? Si hay. Correcto, muy bien. Contingencia. Al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, no P y P y Q, se obtiene una, entonces háganlo en su cuaderno. Hagan la tabla de verdad para saber si obtiene una determinación, una tautología. Haga la tablita de verdad, muchachos. Mire que hay solo dos proposiciones. Entonces, como hay dos proposiciones, ¿cuántos renglones va a tener? 2 a la 2. 4. 4. Para 2 dice va 1. ¿Qué dicen los demás? El amarillo dijo 1. Amarillo, amarillo. Esperemos que digan los demás. La contingencia también. Naranja, va naranja, va 1-1. ¿Qué dicen los demás? Tiene un micrófono activo, por favor, muchachos. Contradicción. Contradicción. Va reñido eso. Va amarillo, verde, naranja. ¿Alguien que defina? ¿Quién de ustedes se atreve a definir? Hay 3 estudiantes, uno dijo tautología, otro dijo contingencia y otro dijo contradicción. Contradicción, profe. A mí me da una contradicción. Contradicción. Vamos a ver, si estalla esa bomba, ustedes son los responsables. Muy bien. Excelente. Ahora, si Carlos vende cámaras, por ahí a ver qué pasó. Si ustedes la pueden ver allá. Sí se ve, profe. Pareció todo eso. ¿Ustedes sí lo ven completito? Sí, sí, señor. Sí, profe, No sí lo se ve. pueden leer, que es que a mí me está tapando un... ¿Qué dice? Si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Eso. Carlos no vende... Sí, sigue. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál es el mensaje simbólico anterior del argumento? Bueno, ya entendieron. Está bien, entonces, ¿cuál de esos creen ustedes? Azul, amarillo, verde, naranja. Póngale atención, analícenlo con cuidado. No se me estresen. Amarillo. 1 amarillo. El azul, profe. 1 azul, van 1-1. Amarillo. 2 va ganando amarillo. Profe, yo digo la verde porque es ¿Cuál mujer? la verde porque tiene O. A ver. Yo Verde. digo Es azul. El azul que tiene no Q. Van 3 azules, 2 amarillos, 1 verde. el azul. Es azul porque al final es no. Eso no combina. Miremos. PR no va. Tampoco. Es el azul. Azul, ¿seguros? Se fue el azul. Sí, el azul muchachos. definitivamente. Definitivamente, muy bien, correcto. El azul era. Y la siguiente tabla de verdad corresponde a una, o ya lo tienen ustedes más que Una, página.
Contingencia. Conjunción. A ver, alguien dijo por ahí la mitad. La bicondicional. ¿Bicondicional? Bicondicional. ¿Están seguros? Disyunción. 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 Van 3 contra 1. ¿Quién da más? No es bicondicional por el símbolo. Este símbolo, mujer. Ah, sí. Es Sí, es bicondicional. 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 Bien, felicitaciones. ¿Sí o no? Entonces, bien, muchachos. Vamos a analizar. Entonces, bueno. Los videos de apoyo para que ustedes los trabajen ahí. Bien, muchachos. Entonces, miren. Vamos a remitirnos acá. Estábamos ya en nuestra demostración de un argumento usando las reglas de inferencia lógica. Entonces, las reglas de inferencia lógica, muchachos. Bien, vámonos acá. Esto ya lo estudiamos. Ya lo estudiamos. Comenzamos con las reglas de inferencia lógica. Regla de adjunción o de conjunción. Mire, la conjunción sabemos que es el símbolo y, ¿sí o no? Importante esto, muchachos. Tengan claro, estas son otras reglas de juego. Así como les dije las anteriores, van a tener en cuenta ustedes estas reglas de juego. Regla de adjunción o de conjunción. Se tiene dos proposiciones como premisas. Su conjunción puede ser inferida como conclusión. O sea, usted tiene dos proposiciones sueltas, P, Q. Usted las puede unir mediante la conjunción. Por ejemplo, P puede ser Pedro es carpintero. La otra es Juan es albañil. No tienen nada que ver las dos. Una no está relacionada con la otra. Pero usted puede relacionarlas y decir, Pedro es carpintero y Juan es albañil. Por eso se llama regla de conjunción o adjunción. ¿Sí la vieron? ¿Cómo funciona? Si tengo dos proposiciones sueltas, entonces las puedo unir mediante una conjunción. Eso es lo que dice. ¿Les queda claro ahí, muchachos? Bien. Regla de simplificación. Esta regla dice, si se tiene una premisa formada por la conjunción de dos proposiciones, entonces se puede decir a cualquiera de las dos proposiciones por separado. Es decir, si usted tiene P y Q, puede concluir P o también puede concluir Q. Cualquiera de las dos es correcta. Por ejemplo, usted tiene aquí 3 es mayor que 1 y menor que 5. 3 es mayor que 1 y menor que 5. Usted puede concluir 3 es menor que 5. O puede concluir 3 es mayor que 1. Las dos son correctas. ¿Sí lo vieron? La de simplificación, cuando hay una conjunción, entonces usted puede concluir una de las dos proposiciones. Y es correcto lo que usted concluye. ¿Sí les quedó claro ahí, muchachos? Sí, señor. Profe, ¿usted me puede hacer un favor de mostrarme la primera diapositiva para tomarle un pantallazo? La anterior. Ahí. Igual recuerden que esto está quedando grabado, ¿listo? Yo les envío el enlace al foro también. Mañana les estoy enviando eso. Y Vale, más profe. información. Pues esa es la primera. La de conjunción. Regla de adjunción o de conjunción. La otra es la regla de simplificación. Si hay dos proposiciones unidas con el conectivo y, usted puede concluir cualquiera de las dos.
Siguiente regla, la regla de adición, donde usted adiciona. Mira, aquí en este caso tenemos una solita proposición. Dada una proposición como premisa, es posible deducir de ella la disyunción P o Q, donde Q es cualquier proposición. Por eso usted tiene P. Juan estudia pensamiento lógico matemático. Entonces solo tiene eso. Usted le puede adicionar cualquier otra proposición mediante el conectivo O. Usted puede decir, Juan estudia pensamiento lógico matemático, o lo que se le ocurra, María compró una camisa y es verdadera, ¿sí o no? Porque con que usted sepa que una de las dos proposiciones es verdadera, la disyunción siempre va a ser verdadera. ¿La recuerdan? Entonces, con una proposición que usted ande por ahí, que hoy es sábado, una proposición. Usted puede decir, hoy es sábado o hoy voy a cine. Entonces sigue siendo verdadera porque hoy es sábado. ¿Sí me han entendido, muchachos? A una proposición simple usted le puede unir otra proposición mediante el conectivo O. Ahora, este modus ponendo ponens, que también se llama MPP, método que afirmando afirma, se lee. Método modus traduce esto es en latín, pero traduce método que afirmando afirma. Dice, esta regla tradicionalmente se lee en su nombre en latín. Su traducción es método que afirmando afirma. Bueno, afirmando afirman. O modo que al afirmar afirma. Muchachos, mire esta tablita. Dice P, entonces Q. ¿Recuerdan la tabla les voy a escribir aquí en un ladito esta tabla, miren. Que esto se me... Ya. Pues miren, les voy a escribir esta tabla. Recuerden la P. Teníamos P y teníamos Q. Decíamos AP. Le podemos dar el valor de verdadero, falso, falso. AQ, verdadero, falso, verdadero, falso. Y si tenemos P, perdón. Entonces, si tenemos P, entonces Q, ¿cuál era la condición, muchachos? ¿Recuerdan? La segunda, que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces es falsa. Correcto. Los demás casos, verdaderos, ¿sí o no? Pues mire, aquí esta regla, por eso se llama método que afirmando afirma, porque lo que me dice es, partimos de que esta condicional es verdadera. Es verdadera. P, entonces Q es verdadera. Mire, tenemos tres casos en la que es verdadera. 3. 1, 2, 3. Y me dice que P, mire que P se conserva igualita, o sea, no cambia, no está negada. Significa que P es verdadera. Entonces, tengo tres casos en la que es verdadera. Pero P es verdadera. ¿En cuántos es verdadera? Miren, la primerita, ¿sí o no? Porque aquí es falso y aquí es falsa. Entonces, la condicional es verdadera, pero el antecedente es verdadero, ¿qué es el consecuente? Verdadero también, por eso usted concluye Q. Dice, la implicación es verdadera, antecedente verdadero, entonces consecuente verdadero. Por eso me da como resultado Q. ¿Sí lo vieron? Método que afirmando afirma, por eso dice, si esta implicación es verdadera. Mira, hay tres casos en la que es verdadera. 1, 2 y 3. En esos tres casos es verdadera. Pero me dice, el antecedente es verdadero, P es verdadero. Mira que aquí el antecedente es verdadero, acá está falso y acá está falso.
Entonces está descartada y esta es descartada. Aquí me dice el antecedente verdadero. ¿Qué pasa con el consecuente? Pues que también es verdadero. Por eso dice método que afirmando afirma. P entonces Q. P es verdadero, entonces Q es verdadera. Por eso P no hay negación de ninguna, mire. P es verdadera, Q verdadera. ¿Sí lo vieron o no lo entendieron? Profe, y si fuera no P, entonces no Q. Vamos para el otro. Ya vamos para el otro. Para poderte explicar ese. ¿Listo? Entonces, mire, aquí lo que se traduce es P entonces Q es verdadero. P es verdadera, entonces Q debe ser necesariamente verdadera. ¿Sí está claro? Mírelo aquí. Si el antecedente es verdadero, entonces el consecuente debe ser verdadero. Modus ponendo ponens. Por eso dice método que afirmando afirma. ¿Qué pasa en el otro método? En el tolendo tollens. Método que negando niega, mírenlo. Aquí. Ah, bueno, este no es. Vale, sigamos al anterior, ahora me regreso a este. Este, tolendo tollens, se llama método que negando niega. En este caso, voy a volver a escribir la tablita porque es importante. Mire, P, Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y entonces P, entonces Q, decían ustedes, es falsa. En el segundo renglón, en los demás es verdadera. Entonces, nuevamente, parto que esto es verdadero. Si parto que eso es verdadero, pues hay 4 opciones para que sea verdadera. 1, 2 y 3. En esas 3 es verdadero. Pero aquí me dice, el consecuente es falso porque está negado. Consecuente falso. Me voy a estas 3. Aquí es verdadero, no aplica. Aquí es verdadero, no aplica. Velo aquí. Falso. Consecuente falso. Entonces, ¿qué es el antecedente? Falso. Pues por eso concluyo no P. ¿Sí lo vio? ¿Sí lo vieron, Profe, no lo muchachos? entendí, ¿no? Pues miren, por eso se llama método que negando niega. Usted dice, esta condicional es verdadera, parte de que es verdadera, pero su consecuente es falso porque mire que aquí está verdadera y aquí la están negando, o sea, está con signo contrario. Si me hago entender, significa que Q es falsa. Aquí me está diciendo que Q es falsa. Entonces, si Q es falsa, para que esta sea verdadera, ¿qué tiene que ser el antecedente? Falso también. Entonces, no P. ¿Sí la vieron o no la vieron? Sí, profe, pero entonces el tercer renglón, Aquí, mire que aquí el consecuente es verdadero. No aplica porque aquí el consecuente es verdadero y me dicen que es falso. Aquí me están diciendo que es falso. Entonces, aquí es el único donde el consecuente es falso y el antecedente también es falso. Porque mire, aquí es verdadero y aquí es verdadero. Entonces, esto no me sirve. No aplica, no aplica. Porque aquí Q es verdadera y verdadera y me están diciendo que Q es falsa. Porque le están cambiando, la están negando. Profe, Dime. entonces hablándolo como en un lenguaje más natural, entonces se dice, si P1 es verdadera, entonces P2 se debe negar No, Q, el y, consecuente es falso. Si esta perdón, condicional, perdón, Q se debe negar, que sería P2, pero entonces para que sea verdadero, P debe ser negado, ¿sí? correcto, así es. Listo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, ahora lo miramos. Pues miren, siguiente regla, la anterior que habíamos dicho esta. Modus ponendo ponens, ya lo vimos. Modus tolendo tollens, este es modus tolendo ponens. ¿Qué método que negando afirma? Esta es más sencilla
Es que si usted tiene una disyunción, verdadera, recuerde que la tabla de la disyunción es P, Q. Verdadera, verdadera, falsa, falsa. Verdadera, falsa, verdadera, falsa. P o Q. ¿Cuál era la característica para la disyunción? Es falsa cuando las dos son falsas, ¿recuerdan? Para los demás casos es verdadera. Pues dice, esta disyunción es verdadera. O sea, aquí tengo, ¿qué opciones me dan para que sea verdadera? Y aquí es verdadera. En el segundo también es verdadera. Y en el tercero también es verdadera. Hay 3 en los que es verdadero. Pero P es falsa. Una de las dos proposiciones es falsa. Ah, mírenla aquí. P es falsa. ¿Qué tiene que ser la otra? Mírenlo, aquí está. ¿Verdadera? Tiene que ser verdadera, por eso la concluyen como Q. Verdadera. Si una de las dos es falsa, la otra es verdadera. ¿Sí la vieron? Cuando hay una disyunción, cuando hay una O, una de las dos proposiciones es falsa, la otra necesariamente debe ser verdadera para que sea verdadera. Porque si no, las dos serían falsas y entonces sería falsa. Entonces no aplica. Si una de las dos es falsa, la otra debe ser verdadera. ¿Sí lo entendieron? ¿Preguntas, muchachos? Bien, pues sigamos. Mire, este es más sencillo porque dice que el silogismo hipotético relaciona dos condicionales que usted lo puede escribir de esta forma, mire, para que lo entienda más sencillo. P, entonces Q. P, entonces Q. Y Q, entonces R. Observe que esta consecuente es la misma antecedente. Son iguales, deben ser iguales. Vale, profe. Para poder aplicar esta regla, deben ser iguales aquí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es P, entonces R. Mírelo aquí, P, entonces R, los extremos. Pero siempre y cuando estos dos sean iguales. Estos dos son iguales, usted puede concluir P, entonces R. Ese es silogismo hipotético. Mire, aquí hay un ejemplo. Si el hombre es virtuoso, será feliz. Si va a ser feliz, verá a Dios. Pues como esta parte, este consecuente es igual, habla de la felicidad, son iguales, usted simplemente lo que hace es como cancelarlos y relaciona. Ah, si el hombre es virtuoso, verá a Dios. Velo aquí. Si el hombre es virtuoso, verá a Dios. Cancélalo de la mitad porque es igualito. Entonces esta la elimina y queda P, entonces R. ¿Sí lo vieron? Silogismo hipotético. El silogismo hipotético lo aplicamos cuando estos dos son iguales. El consecuente es igual al antecedente. Preguntas, muchachos. ¿O está claro ahí? Mi parte sí. Yo tengo una pregunta porque es que a mí me mostraron que silogismo hipotético también tenía arriba otro P o Q o IQ, algo así. Ah, no, ese es Y otro. Ese es otro. Este es el silogismo hipotético, solo dice esto. Este es el silogismo hipotético. De pronto el que tuviste es la siguiente. Míralo. Pero este se llama dilema constructivo, donde hay sí, tres. es este mismo, pero profe, cuando yo realicé la actividad y esperé la retroalimentación de mi tutor, él me Ajá. decía que no se llamaba dilema constructivo, que se llamaba silogismo hipotético. Entonces, No. aquí, aquí ¿qué hago? Porque según veo, hay muchas inconsistencias en todas las leyes, en los No. nombres.
No, señor, no hay Ahí, ninguna inconsistencia. Ese es el silogismo hipotético en todas partes. Este es es el que, silogismo hipotético. Tú miras, por ejemplo, busca un libro o en internet, busca en internet álgebra, las leyes de inferencia lógica, y ahí las encuentras, o en un texto, y se llama silogismo hipotético. ¿Vale? Ese no puede ser otro, sino ese, silogismo hipotético. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser otro, muchachos. De pronto, no sé, algo pasó ahí, pero el profe, no sé, bueno, no sé, ahí no te puedo decir que el profe se equivocó porque no sé si el que estaba explicando. Pero el silogismo hipotético es único y es este. ¿Estamos de acuerdo? listo, sí, señor. Bien, es uno solo el silogismo hipotético, que se cumple cuando hay dos condicionales y se cumple que estos son iguales, los de la mitad son iguales, entonces usted los cancela y concluye los extremos. ¿Listo? Silogismo hipotético. En este otro, que es la regla del dilema constructivo, aquí, mire que aquí hay dos condicionales y una disyunción. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que P entonces Q y otro condicional S entonces H. Entonces, mire que está relacionando los dos antecedentes mediante la disyunción. P o S, mírelo aquí. P o S relaciona los dos antecedentes. La conclusión es la relación de los consecuentes. Acá. Q o H, ven aquí. Q o H. ¿Sí la vieron? Pues si relaciona los dos antecedentes mediante una disyunción, la conclusión es la relación de los consecuentes mediante una disyunción. Esa es la regla del dilema constructivo. Pregunta, muchacho. Esas son las reglas de inferencia lógica. Reglas de inferencia lógica, que son las que vamos a aplicar en el punto número 3 y en el punto número 4. Por ejemplo, en el punto número 3 a usted le dan unas premisas. Veamos acá. Verá, muchachos. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, Profe, disculpe, ¿cómo es que se llamaba la que tiene nombre, la que le decía que tenía un nombre diferente? ¿cuál es el silogismo hipotético? Sí, es muy hipotético. Gracias. Vale. Compañero, usted comparó silogismo hipotético y dilema constructivo. Listo, muchísimas gracias, compañero. Profe, es que aquí en en el chat envió una imagen del Padlet Espérate, a ver. Espérame. y ¿cómo es que se llama esto? La segunda fila de izquierda a derecha, el último punto, si usted ve, se llama silogismo disyuntivo y es la segunda ley que mencionó el compañero, Ajá. no Entonces, sé qué ojo ahí. constructivo. Pero ese es otro. Entonces, Es que mira acá arriba el silogismo hipotético, el número 3. El 3 es el silogismo hipotético, que es el que dijimos, mira, el consecuente son iguales, los dos, el consecuente con el antecedente, entonces tú los cancelas y concluyes P, entonces R.
que es el silogismo hipotético. ¿Sí lo viste? Sí, no, yo me refiero a ese el dilema constructivo, ¿verdad? Ajá. Es Que el ahorita acá se llama silogismo disyuntivo. correcto, es lo mismo, o sea, tienen diferente el nombre, pero es lo mismo. También se llama disyuntivo o constructivo, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Mira que Ah, relaciona lo ok. mismo. Mira que tú tienes P, entonces R, y Q, entonces S. Si relacionas arriba P o Q, que son los antecedentes, pues la conclusión es la relación de los consecuentes, R o S. Es el mismo, ¿listo? El disyuntivo. De pronto el otro docente lo maneja con ese tipo de terminología. Correcto. ¿Estamos de Ok. acuerdo? Sí, Mira acá, listo. Muchísimas gracias, profe. por ejemplo, en el 9, gracias por esta diapositiva, porque mire que aquí en el 9, en la simplificación disyuntiva, también usted tiene dos condicionales, P, entonces R, Q, entonces R, y relaciona los antecedentes, P o Q. P o Q, pues le va a quedar a usted relacionando los dos consecuentes R o R, que es lo mismo que R, por eso aparece una sola R. ¿Estamos de acuerdo? Porque son igualitos, los antecedentes, los consecuentes son iguales. R, R. Pues R o R es ER. En la simplificación disyuntiva. ¿Sí lo vieron? Sí, señor. Bien. Preguntas, muchachos. Pues mire que vamos a analizar estos juegos que están acá para ver cómo nos da esto. Ujú. Los juegos, muchachos, los juegos. Aquí están. Demostración de un argumento usando las reglas de inferencia. Vamos a ver si ganamos este juego. Pues muchachos, dice, ¿qué ley de inferencia significa afirmando niego? El modus ponendo tollens, modus ponendo ponens o modus tollendo tollens. Modus ponendo tollens. ¿Cuál? Tolendo, tolens. Este Ponendo tollens, el primero. correcto. Recuerde que ponendo es afirmando y tollens negando, ¿sí o no? Entonces, muy bien. Excelente. Se han ganado un aplauso. Siguiente pregunta. El siguiente lenguaje simbólico, ¿a qué ley de inferencia se refiere? P entonces Q, Q entonces R y concluye P entonces R. Profe, Silogismo, silogismo hipotético. silogismo hipotético. Correcto, lo acabamos de explicar. Muy bien, muchachos, excelente. Siguiente pregunta. Dice, si tenemos el siguiente lenguaje simbólico, P entonces R y no Q y R, y no R o Q, entonces no P, ¿cuál sería la demostración por leyes de inferencia correcta? Observe, entonces aquí utilicen lápiz y papel. Miren las premisas. Aquí están las premisas. ¿Cuál es la primera premisa? Son los paréntesis. Cada premisa es un paréntesis o una compuesta. Por ejemplo, la primera premisa es P, entonces R. La segunda premisa es no Q y R. Y la tercera premisa es no R o Q. La conclusión a la que ha llegado es no P. Pues, ¿cómo relacionó estas premisas aplicando esas leyes para poder llegar a esta conclusión? ¿Será, aquí me dice la primera opción, será que esta LS es que de las leyes que están, de las leyes que estudiamos allí? ¿Cuál era, muchacho? Veamos esta tabla.
LS. Ley de, esta es ¿será la disyuntiva? No. Conmutativa tampoco. ¿Cuál de estas leyes me permite concluir? Veamos acá. ¿Dónde está nuestro juego? Me permite concluir el no Q. A partir, bueno, eso le llaman premisa 4. Con la premisa 2, mire, de la premisa 2 es esta, no Q y R. No Q y R. Entonces, no Q, ¿cuál era, muchachos? ¿Se acuerdan cuando teníamos una conjunción y tomábamos cualquiera de las dos? ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan, muchachos? Véalo por acá. Teníamos una conjunción y tomábamos una de las dos. ¿Cómo llama eso? Mírelo aquí. Están las dos con el conectivo I, decíamos. Usted puede tomar la P o puede tomar la Q. ¿Cómo llama? La de simplificación, pero Eso. La de simplificación. Entonces usted acá simplifica toma esta premisa 2 y simplifica. Y entonces toma o la no Q o toma la R. Entonces por eso dice aquí, de la ley de simplificación, usted toma la no Q. Mírelo, aquí en las tres está, bueno, de la P4, de la P4, de la P4, P4, de la P4. De aquí dice de las dos, de la premisa 2 y de la premisa 2. Entonces, en los tres cuadros me dice que está tomando la ley de simplificación en esta premisa 2. ¿Estamos de acuerdo ustedes con esa ley o tienen alguna inquietud? Que está tomando la premisa 2, lo que hace es esto, miren. Bueno, aquí no puedo rayar, caray, bueno, no importa. Toma la premisa 2, que es no Q y R. Como están conectadas mediante el conectivo I, yo puedo aplicar la ley de simplificación. ¿Qué dice la ley de simplificación? Que si hay dos premisas, dos proposiciones con el conectivo I, yo puedo tomar la no Q o el R. En este caso estoy tomando la no Q. ¿Estamos de acuerdo? Y esa se constituye en una premisa 4. A esa la llamamos premisa 4. Mire, premisa 1, premisa 2, premisa 3. Al nuevo resultado lo llamo premisa 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer con esa premisa 4? Mire, me dice que esta primera dice, tomo la 3 y la 4, es decir, esta 3 que está acá, que es no R o Q, y la 4 que nos dio no Q. Entonces, mire, aquí lo que está diciendo es, espera un momentito, que es que yo quiero buscar un lápiz aquí. Vamos a copiarlo por acá, muchachos. Permítanme ver si yo puedo hacer algo aquí. Entonces, miren. Pues miren.
Ocurre lo siguiente, que yo tengo unas premisas que son las siguientes. P, entonces R. P, entonces R. Es la primera. La segunda premisa es no Q y R. No Q y R. Espere que esto se... No Q y R. Y una premisa 3 que dice no R o Q. Entonces usted dice, bueno, aplicando las leyes, ¿qué puedo yo hacer para relacionar estas premisas y llegar a una conclusión? Yo debo llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Por ahí decía la ley que dijimos ahora, la ley de simplificación. ¿La recuerdan? Está por acá. Dice que si yo tengo dos premisas relacionadas con el conectivo y, yo puedo seleccionar una de las dos. Entonces, aplicando esa ley, si yo tomo la premisa 2, yo puedo decir no Q y R. Entonces puedo tomar cualquiera de las dos, la que a mí me convenga. ¿Qué puedo concluir? Pues la no Q. Podría tomar la R. También podría tomar la R. Ahora miramos qué pasa si tomo la R. Entonces tomé la no Q y me queda como la premisa 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta premisa 4 la voy a relacionar con la premisa 3. Dice, no R o Q. No R o Q. Y siempre que yo relaciono premisas es que el conectivo y no Q. Entonces, mira, aquí yo tengo una disyunción. ¿Se acuerdan? El modus tollendo ponens que decía, usted tiene una disyunción. Pero en este caso me está diciendo que Q es falsa porque me está cambiando de signo. Una de las proposiciones es falsa. Entonces, ¿cuál era mi conclusión? Que la otra que debe ser verdadera. ¿Sí la recuerdan? Esta, muchachos, mírenla, esta. Entonces escríbanla así, como ustedes la tienen allá para que no me confundan. Así decía. Entonces decía, tengo una disyunción. Pero una de las dos proposiciones es falsa. Entonces la otra debe ser verdadera. Y decía, modus tollendo ponens. ¿Sí la vieron? Preguntas ahí, muchachos. Y esta se llamaría P5. ¿Cuál de estas? Ya tomé esta 2, ya tomé esta 3, solo me queda la 1. Entonces, ahora tome la 1 y la 5. Entonces voy a tomar la 1 y la 5. Entonces, ¿qué dice la 1? Dice P, entonces R. Bueno, la voy a hacer como ustedes conocen para que no me confundan. P, entonces R. Y no R, aquí me está diciendo que esta incondicional es verdadera, pero el consecuente es falso. ¿Qué tiene que ser el antecedente? Pues también falso, el modus tollendo tollens, ¿se acuerdan? Por eso la conclusión es no P. Conclusión no P, que es la que teníamos acá en nuestro ejercicio, muchachos. No P. Acá, ¿dónde estábamos? Mírela. La conclusión dice no P. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo la ley de simplificación. Después, ¿qué hizo? El modo tollendo ponens. Modo tollendo ponens, velo acá. Modo tollendo ponens. Y después, ¿qué hizo? El modus tollendo tollens. ¿Sí lo vieron? Entre la 1 y la 5. Entonces, la respuesta correcta sería esta
Este cuadrito de aquí, ¿sí lo entendieron, muchachos? Preguntas, veamos si es cierto. Muchachos, ¿lo entendieron? Yo sí, por lo menos sí. Muchas gracias, profe. Vamos a ver esta pregunta. Siguiente señor. pregunta. ¿Qué pasó aquí? Siguiente pregunta. Si tenemos el siguiente lenguaje simbólico, mire, R, entonces no Q, y Q, entonces no R. Identifica las premisas, la conclusión y la ley de inferencia. ¿Cuáles serían las premisas aquí? ¿Cuál de estos cuadritos creen ustedes? La premisa 1 es R, entonces no Q, ¿cierto? Miren, aquí está R, entonces no Q. R, entonces no Q. R, entonces no Q. Los tres están bien con la premisa 1. La premisa 2, pues viene a ser la Q solita. Q solita, Q solita y Q solita. Todas, los tres cuadrados están bien en cuanto a premisas. La conclusión, ¿cuál es la conclusión? Lo que está después del entonces, que va a ser no R. Aquí dice conclusión no R, conclusión no R, conclusión no R. Ahí también los tres cuadros cumplen. Hasta ahí todos tres van bien. Veamos en la ley de inferencia, ahí cuál tiene la razón. El primero dice que la ley utilizada es modus tollendo ponens, o sea, que negando afirma. Entonces me dice, mire, ojo aquí, me dice, esta condicional es verdadera, pero el consecuente es falso porque me le está cambiando el signo. Mire, aquí está negada, acá me la cambian. Entonces me está diciendo, el consecuente es falso. ¿Qué tiene que ser el antecedente? Pues también falso. ¿Sí la vieron? Entonces es tollendo tollens, ¿sí o no? Que negando niega. Método que negando niega. Si el consecuente es falso, porque aquí me le cambia el signo, entonces, ¿qué tiene que ser el antecedente? También falso. Entonces debe ser modus tollendo tollens. Debe ser según este cuadro de la mitad. ¿Me entendieron por qué, muchachos? Veamos. Preguntas, muchachos. ¿Sí está claro? ¿Está entendido? ¿Tienen dudas? Ahora dice, para poder demostrar la validez de un argumento por leyes de inferencia lógica, se requiere que la tabla de verdad dé como resultado una. ¿Qué debe dar, muchachos? Tautología, contingencia o contradicción. Para poder demostrar la validez de un argumento, ¿una qué? Tautología. Correcto, debe ser verdadera. Debe ser verdadera. Los resultados nos fue, creo que bien, 5 correctas. Muchachos, preguntas, inquietudes, ¿qué no han entendido de todo esto? De todas maneras, el día martes, veremos algo aquí, muchachos, rápidamente. Rápidamente. Mire que todavía está en verde, significa que estamos a tiempo, porque termina en 9 días. Hoy estamos a 20 y termina el 29. Estamos a 9 días de terminar la actividad. Entonces, yo creo que el lunes, muchachos,
Lunes también hacemos CIPA para mirar las inquietudes que ustedes tengan. ¿Listo? El lunes. En la noche, a las 7 de la noche también, para mirar qué inquietudes les quedan, hacer algunas observaciones adicionales. El día de mañana retroalimento foros, todos los que están pendientes ahí, para ver cómo van. No sé, ustedes tienen alguna inquietud, muchachos, algo que les haya parecido. Profe, la Dime. diapositiva que usted estaba presentando, ¿no las puede enviar? Así, esas quedan grabadas también. Y también se las envío, ¿vale? Ya sé, todo esto que hicimos hoy queda grabado y yo les comparto el enlace para que ustedes las puedan repasar. Vale, gracias. Con mucho gusto, Laura. ¿Qué otra inquietud tienen, muchachos? ¿Qué les pareció el CIPAS? ¿Les pareció bien? ¿Asesoramos bien? ¿O quedaron todavía con dudas? Excelente, profe. Profe, muchísimas gracias. Vale, muchachos. Entonces, Dios mediante, yo para el lunes les programo el otro CIPAS para cerrar esta parte. Listo, les deseo éxitos y mucho ánimo en esas tareas. Sé que ustedes son muchachos bien juiciosos y dedicados y les va a ir bien. Yo sé que sí. Les agradezco la Muchas participación. gracias. Entonces nos encontramos el lunes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Dale, con mucho gusto. Con mucho gusto.